Su presencia es dulce, ¿no? Y cuando hay algo que es dulce, ¿a cuánto le gusta la miel? Es rica la miel, ¿eh? Mucha miel no empalaga, pero la miel es buena. Y, ay, queremos otra cucharada más y otra cucharada más. Y cuando estamos ahí en la presencia del Señor es maravilloso. Es maravilloso, por eso que la alabanza y la adoración no sea un relleno de nuestras vidas, sino que sea prioridades para poder estar conectados con nuestro buen Dios, con el poder y la unción y la comunión con el Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esta mañana preciosa de presencia de Dios, de palabra de Dios y de comunión con la iglesia? Amén. Señor, gracias una vez más por este momento, por estos momentos preciosos donde tú renuevas a tu pueblo, a los corazones, tú inquietas, tú llamas, tú rompes las cadenas, tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Que la unción del Santo descienda con poder sobre nosotros en esta mañana y abra el entendimiento. Espíritu Santo, toca lo profundo de nuestros corazones, que no sea palabra de hombre, sino que sea palabra del cielo, en el cual hay espíritu y hay vida. Señor, solo tú conoces todos nuestros corazones y nuestros pensamientos. Haz tu obra con poder, con gloria, que salgamos renovados de este lugar, llenos de inquietudes, llenos de esperanza, llenos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y reprendemos una vez más toda obra diabólica en la mente y en el corazón, todo aquello que perturba, lo echamos fuera de la iglesia y proclamamos libertad en esta mañana, porque aquí está el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Hermanos queridos, me gustaría compartir con ustedes una palabra. Aquellas palabras son las últimas palabras de nuestro Señor. Pero antes de ir a la palabra, hace unos días falleció un basquetbolista de Estados Unidos. Creo que fue el 26 de enero, hace unos días. Kobe Bryant. Es como decir Suárez de acá de Uruguay. Y bueno, tuvo un accidente en el helicóptero, falleció él, su hija y varias personas más. Y claro, es una noticia muy triste a nivel mundial, porque es una leyenda, es un ídolo en ese deporte. Muchas personas automáticamente se les terminó su ídolo. Algunos jugadores de básquetbol de equipos contrarios también sintieron el dolor por la partida de este hombre joven de 41 años. Y vi algunas entrevistas y la gente de ese equipo decía: se nos terminó la ilusión, se nos terminó como las esperanzas para nuestro equipo, y están pasando por un momento duro. Y mismo compañeros de él decían: no entendemos qué es lo que nos está pasando, pero es como que no tenemos fuerzas, se nos terminaron las fuerzas para seguir adelante. Y eso ocurre cuando hay una pérdida. ¿Es así o no es así? Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede dar fortaleza y consuelo en momentos difíciles de eso. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo con este joven hombre, una leyenda del básquetbol. Y saben que murió este hombre, murió las esperanzas para muchos, pero para otros nace la facturación. ¿Y qué quiero decir con esto? En estos 4 o 5 días que este hombre falleció, la camiseta de él, de su equipo, su número, su nombre, batió récord en ventas. En Uruguay batió récord en ventas. Uruguay es un país futbolero. En el básquetbol su camiseta se agotó. Ayer lo decían los diarios y ayer lo decían varios periodistas. Fui a comprar una camiseta, no tengo. Se agotaron. Es decir, muere una persona, pero nace la facturación para otras personas más. Lo que es el mundo, ¿no? Lo que es el mundo. En China, bueno, con todo lo que está pasando en China, también récord de ventas. Estados Unidos también, Europa también. Es decir, muere una persona, hay dolor, pero algunos se benefician por esa muerte. Yo recuerdo estadísticas de Michael Jackson, de Elvis Presley, que han facturado más sus managers, los familiares, después de muerto que de vivo, hasta el día de hoy. Me acuerdo hace como 20 años atrás que falleció un cantante argentino que aquí no lo conocía casi nadie, Rodrigo, un cordobés, era de cumbia, cuartetero, bueno, todo eso, y se hizo más famoso después de muerto que de vivo. Y hasta el día de hoy siguen facturando sus managers, su familia. Qué tremendo esto, ¿no?
Pero en aquellas últimas palabras, cuando Jesús dijo consumado es, ahora el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28. Jesús ahí en la cruz tiene unas palabras que están muy en nuestros corazones. Yo creo que es así cuando Jesús dijo consumado es. Es decir, se ha cumplido perfectamente el propósito. O se ha acabado el plan o el propósito. Ha finalizado el plan o el propósito. Y sabemos que el propósito de Jesús fue venir a esta tierra a morir en una cruz por cada uno de nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ese fue el plan eterno de Dios, que ya Dios tenía su plan divino y lo llevó adelante. Los profetas hablaron sobre esto, los salmistas hablaron sobre esto, y llegó el día, llegó el momento donde ese plan se termina, esa obra redentora se termina. ¿Cuántos dicen amén? Después de esto, verso 28 del capítulo 19 de Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Eso lo podemos encontrar en Salmos. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Nadie lo mató a Jesús. Él entregó su espíritu. Él entregó su vida. Él tenía la autoridad para darla y para tomarla. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, mataron a Jesús. Sí, nuestros pecados llevaban a Jesús a la cruz del Calvario. Eso es verdad. Pero acá dice la Biblia que entregó su espíritu a Dios. Y en estas últimas palabras Jesús dice que ya estaba todo cumplido conforme a las Escrituras. Y para que se terminara ese plan de Dios, ese propósito de Dios en la vida de Jesucristo, Jesús llega al momento que dice consumado es. Y eso lo escucharon todos. Y hasta el día de hoy han pasado 1000 años y se sigue hablando y predicando y el mundo sigue escuchando estas mismas palabras. En ese momento que Jesús entrega su vida, entrega su espíritu y dice consumado es, yo me puedo imaginar, quizás me puedo meter ahí cuando el Señor dice esas palabras y entrega, inclina su cabeza y entrega su espíritu. Tantos pensamientos que pasaron por hombres, mujeres, romanos, religiosos, políticos, discípulos, discípulas. Tantos pensamientos que habrán pasado cuando escucharon consumado es. Y pensando en esto de que a veces se muere algo y nace otras cosas, cuando Jesús dijo consumado es, yo me puedo imaginar a los religiosos de la época, se terminó Jesús. Se nos terminó la pesadilla de Jesús. Llegó el fin de Jesús. Me puedo imaginar a los religiosos hablando esas palabras o en sus pensamientos. Se terminó Jesucristo de Nazaret. Me puedo imaginar los infiernos también celebrando que el Hijo de Dios, el Mesías, había muerto en la cruz del Calvario. Me puedo imaginar políticos también diciendo se terminó Jesús, que trajo sus alborotos en diferentes ciudades, confusiones a los religiosos, a los políticos. Y me puedo imaginar a los discípulos también. Hace unos días estuve predicando sobre la incredulidad, el reproche de Jesús sobre la incredulidad y la dureza de corazón que sus discípulos tenían en sus corazones, y Jesús le echa en cara porque no creyeron que Jesús había resucitado. María le había hablado, los discípulos vinieron a darle la noticia y no creían. Y yo me imagino a esos discípulos también diciendo se nos terminó todo, porque claro, con Jesús era diferente.
Jesús multiplicaba los panes, resucitaba a los muertos, Jesús calmaba las tempestades, pero ahora se nos terminó Jesús. Consumado es, dijo Jesús, es decir, hasta aquí llegué, está pronto el plan de Dios. Y la Biblia nos relata y nos dice en otros pasajes que la gente miraba de lejos esa imagen, y dice que muchas mujeres miraban de lejos esa imagen. Pero en realidad, cuando la gente miraba temporalmente y carnalmente esa imagen, no podían ver realmente el trasfondo de lo que estaban viendo. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos en estos momentos, o en la crisis, o en la tempestad, o cuando se levante una adversidad. Que Dios nos dé sabiduría y ojos espirituales para poder ver más allá de lo que se ve delante de nuestros ojos. La gente miraba de lejos, dice la palabra de Dios. Hace poco estuvimos trabajando con mis compañeros frente a una iglesia católica muy grande de muchos años. Estuve 4 horas ahí parado frente a ese lugar y pude ver varias personas pasar, sacar fotos, otros pasar, hacerse ese movimiento de manos y mirar a la cruz y hacer como con lástima, como con pena, como diciendo, pobre Jesús, era tan bueno y ahí está crucificado en la cruz. Pero sabemos que Jesús entregó su espíritu, su vida, dijo, consumado es, pero sabemos que al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan fuerte aplauso al Señor? Porque esa es nuestra esperanza, que Cristo vive a través de su Espíritu Santo, es modificado a través de los siglos. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Claro, no pudieron ver lo que 3 días después iba a pasar, de que Dios levantara a Jesús de entre los muertos con poder y con gloria. Y luego, después de 40 días, fue promovido, ascendido al cielo Jesús. Era un momento triste, un momento doloroso, un momento donde hay confusiones, preguntas, y a veces nos pasa a nosotros delante de algún problema, alguna adversidad, de alguna duda. Hay confusión, hay duda, será, no será, pasará, no pasará, es o no es. Pero sabemos que, como dijo Pablo a los Corintios, le dijo Pablo, sabemos que Cristo ha resucitado. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque si no sería en vano nuestro evangelio o nuestra predicación y nuestra esperanza. Hoy estamos aquí porque Cristo ha resucitado. Hasta ahí hubo una etapa, hasta el consumado es. Hubo una etapa, pero luego comenzó lo mejor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Luego comienza lo mejor, y así es Dios. Siempre tiene algo más, siempre va por algo más, siempre podemos esperar en Dios algo más de lo que se ve o de lo que podemos imaginarnos. Así tiene que ser la vida del creyente. Ver más allá de lo que se ve. ¿Cómo puede ser que estos hombres caminaron con Jesús más de 3 años, experimentaron tremendas cosas, el mover de Dios, el reino de los cielos, y ahí estaban tristes, turbados, porque se había terminado Jesús? Cuando Jesús ya les había hablado, los profetas ya habían hablado, el salmista ya había hablado sobre lo que estaba pasando sobre Jesús, y sin embargo ellos estaban en quebranto. Los religiosos, como dije hoy, festejaron que Jesús se terminó, cuando Jesús todavía tiene adelante el plan divino de Dios. Los infiernos también. Pero sabemos que Dios siempre tiene un plan B y un plan C y un plan D y todos los planes que usted le puede imaginar. ¿Sabe? Dios es diferente, porque ahí hubo una muerte, pero el tercer día comenzaba la vida eterna. Así es el Señor, Él mira las cosas diferentes. Que Dios nos dé sabiduría, crecimiento espiritual a cada uno en lo personal para poder ver a Dios, o ver los movimientos de Dios, ver las obras de Dios como Él las ve. Ahora, para poder entender eso, para poder ver como Dios ve, tenemos que estar alineados a su voluntad, alineados al Espíritu Santo, en comunión, alineados,
para poder entender y ver, comprender y creerle a Dios y esperarle a Dios, que Dios siempre tiene lo mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué importante es ver como Dios ve. Por eso esta mañana más que consumado es que Dios nos ayude a ver como Él ve las cosas divinas, las cosas eternas. Qué maravilloso es el Señor, porque es maravilloso porque más allá que de un Salvador, del Redentor, es un líder maravilloso, precioso. Y en la Biblia encontramos nuestros héroes de la fe y estudiamos y predicamos, pero nuestro referente máximo es Jesucristo de Nazaret. Qué bueno que es nuestro Señor. Quizás en esta mañana alguien nos está viendo por internet, o quizás alguien esta mañana ha llegado a este lugar a punto de tirar la toalla. ¿Vio en el boxeo cuando el equipo del boxeador entiende que ya está derrotado, que lo están terminando y van a tirar la toalla para decir ya está, se terminó? Quizás alguien ha traído su ministerio o algo le ha pasado que está a punto de tirar la toalla, decir bueno, no hay salida, parece que no hay salida, que todo pero tenemos una esperanza. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo le quiero contar de mi testimonio rápidamente. Cuando tenía 23, 24 años, parecía que mi vida no tenía salida, que todo se había terminado. Estaba en un pozo de depresión, de angustia, de complejos, que no podía mirar más allá de unos metros, no encontraba la salida, parecía que busqué la vuelta, golpeé muchas puertas y parecía que nada me daba la salida o la solución. Parecía que mi vida ya estaba terminada. Espiritualmente estaba agotado y físicamente también. Pero llegó un día, llegó un momento, llegó una hora donde Jesucristo vino al encuentro de mi vida. Y aquello que se había como muerto, resucita con poder y gloria para darle la gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y a cuántos le ha pasado? ¿Cuántos le han pasado? ¿Cuántos testimonios hay en esta mañana entre los hermanos, entre el pastor, entre cada uno de nosotros, que quizás llegamos al Evangelio como muertos? Que ya todo se terminaba, ya no había esperanza, no había vida. Pero cuando vino Jesús al encuentro de nuestras vidas, eso que estaba como muerto resucita para la gloria de su nombre. ¿Cuántos llegaron enfermos, terminal? Quizá a los pies del Señor, parecía que ya no había vida. Y el Señor con su mano de misericordia y poder sana, restaura y salva. ¿Cuántos llegaron con un matrimonio que ya se terminaba? Se terminaba el matrimonio. Y Dios restaura el matrimonio en amor y en gracia y en misericordia. ¿Cuántos llegaron al Señor sin fuerzas, con depresión, angustia? Mire, hace unos días se quitó la vida una muchacha de 25 años, conocida de una conocida mía, y le dije, ¿qué le pasó? Tomó muchas pastillas y se ahorcó. Es triste. 25 años, angustia, depresión. Ya no tenía sentido su vida. Parecía que todo se le había terminado. Y así fue sus últimos días. Por eso, si alguien nos está viendo, alguien está esta mañana a punto de tirar la toalla, no tiremos la toalla nunca. Porque en Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre podemos esperar una solución, un plan B, una esperanza en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Qué importante es ir al encuentro con Jesús. En la Biblia encontramos hombres y mujeres que van al encuentro con Jesús, con un problema. Me acuerdo de aquel leproso cuando Jesús termina de dar las bienaventuranzas, el sermón del monte, que baja y ese leproso rompe con todas las reglas, rompe con los ritos de aquella época y se acerca a la multitud, pero sobre todo a Jesús. Los leprosos de lejos gritaban, aquí estoy, para que los familiares le arrimen algo de tomar o algo de comer. No podían, eran inmundos, aislados, limitados. Pero este leproso se acercó a Jesús a tener un encuentro. Y Jesús lo tocó y ese leproso fue sanado con el poder de Cristo. Qué importante es para el hombre y para la mujer entender y reconocer que necesita tener un encuentro con Jesucristo de Nazaret. No con una religión, no con un pastor,
no con el Papa, sino con Jesucristo de Nazaret, el único que puede perdonar pecados y que su sangre nos limpia de todo pecado. El único que nos puede salvar y llevar al cielo juntamente con Dios, Jesús de Nazaret. Amén, qué importante. Por eso no todo se termina. Los discípulos ahí, yo me lo imagino turbados, ¿qué pasará ahora? Cuando ya Jesús les habló, ¿cuántas veces a nosotros viene la palabra de Dios, viene el consejo de Dios, viene el consejero de Dios, pero estamos pasando por un momento y parece que todo queda atrás, que todo no está en mi corazón y miramos más el problema que a Dios? Cuando sabemos que en el mundo dicen, yo si no veo, no creo. Pero nosotros, la iglesia, los creyentes, decimos, yo le creo a Dios para poder ver la mano de Dios. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Qué bueno que es nuestro Dios. Amén. Que Dios nos ayude en esta mañana a poder ver como Él ve. Hay muchos que están en depresión porque un ídolo falleció hace unos días. En su momento, Jesús entregó su espíritu y su vida. Pero después venía lo mejor. Qué bueno que es nuestro Dios, que en su plan eterno y divino, Él cumple todas las cosas. Y cumplió con esto, y cumplió con el Pentecostés, y cumplió con la iglesia, y sigue cumpliendo, y hoy está en medio de nosotros en esta mañana, con poder y con gloria. Porque su palabra dice, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Y lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Creemos que esta mañana hay restauración, hay sanidad, hay salvación para aquellos que abren su corazón y reciben a Jesucristo a través de la fe. Pero hay que estar alineados para poder ver y entender los planes divinos o los movimientos que Dios hace. Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Por el poder de su palabra se sostiene el mundo, el universo, en la nada. En la nada. Pero hay que estar alineados y entender. Yo le doy gracias a Dios que a medida que voy creciendo en las cosas de Dios, antes me tomaba un problema o algún consejo, algo como de repente hay que hacerlo ya, hay que orar ya, pero ahora trato de ver cómo Dios está obrando en medio de ese problema. O Dios, qué es lo que tiene como propósito en medio de ese problema. Que Dios nos ayude a poder ver como Él ve. Varias veces lo voy a repetir en esta mañana, porque a veces conocemos la palabra, le adoramos, le bendecimos, y a veces estamos frente al gigante y vemos más al gigante, y a veces el gigante se hace cada vez más gigante, que ver el poder y la unción que Dios está sobre nosotros. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sabe? Cuando estaba Pablo y Silas en aquel calabozo allá en la cárcel de Filipo, yo no veo a un Pablo y a un Silas quejándose, preguntándose por qué están ahí, si habían predicado el Evangelio, una mujer había recibido el Evangelio, se habían bautizado, sino que veo a un Pablo y a un Silas, aún en el medio del problema, alineado a la voluntad de Dios y aceptando la voluntad de Dios. Veo a un Pablo y Silas adorando al Dios de la gloria, al Cristo de la gloria, aún creyendo en medio de la adversidad que Dios algo como propósito tiene. Y Dios tenía un propósito. Movió esa cárcel, convirtió el carcelero, y ahí comienza la iglesia de los filipenses. Que Dios nos ayude a poder tener esta actitud de Pablo y Silas. Sabe que me acuerdo de aquel pasaje de la viuda de Nahum, donde de un lado una multitud llevando la muerte de aquel único hijo de la viuda, único hijo y viuda. Yo me lo imagino todos tristes, preguntándose, ¿y ahora qué pasará? Me imagino a esa madre viuda y ahora sin su hijo. Mis esperanzas estaban en este hijo, mis fuerzas, bueno, todo lo que tenía por delante, y ahora, pero de este otro lado, entrando a la ciudad, venía Jesús. Y cuando viene Jesús hay vida. Venía Jesús con sus discípulos, una multitud, y cuando hay ese encuentro entre la muerte y la vida, en Jesús está el poder de la vida. Resucita ese joven y ahí devuelve la vida. Así es el Señor.
Y así es el poder y la misericordia de nuestro Dios. Quizás hemos fracasado, no hemos consultado a Dios, nos hemos desviado de la voluntad de Dios. Y sabe una cosa, el pecado y las consecuencias a veces van con nuestro caminar. Pero qué bueno que en esta mañana podamos reconocer delante de Dios que necesitamos tener un encuentro con Cristo y alinearnos a su voluntad para poder caminar en victoria. Más allá de la adversidad o del gozo, pero decir, estoy seguro que estoy caminando en el centro de la voluntad de mi Dios. Saben que la Biblia nos habla de un futuro no muy bueno y está ocurriendo. Pero mis esperanzas, aunque conozco la palabra de Dios y que le creo a Dios, tengo la fe y la esperanza de que aún con tiempos difíciles voy a ver la mano de Dios, voy a ver un despertar de Dios. La iglesia tiene que creerle a Dios, la iglesia tiene que esperar en Dios. Que es fácil, no, pero se puede esperar en Dios. Sus palabras, sus promesas son para ti, son para mí. Miles de promesas Dios nos dejó y cientos se han cumplido en la persona de Jesucristo. Y la Biblia nos dice que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En Él tenemos esperanza, en Él tenemos vida. ¿Sabe? Cuando en este verano, hace 10 años que mi padre partió a la eternidad. Lo disfruté muy poco, yo tenía 27, 28 años, y como amigo lo disfruté 6 meses, porque esos últimos 6 meses de vida él se acercó al Evangelio, dejó la religión, dejó Reiki, metafísica, todas aquellas cosas que lo ataban, y él tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, porque yo le predicaba y nos peleábamos. Había contienda en la mesa. Y un día Dios me dijo, no discutas más sobre la palabra. Orá y esperá en mí. Y así lo hice. Pasaron como 2 años. Y un día yo no podía, entre comillas, no podía creerlo. Mi padre me sonaba el teléfono, estaba en una reunión de jóvenes, me sonaba y quería hablar conmigo, que había que tener un encuentro con Dios. Sentía que se moría, que lo mataban, sentía presencia, que lo asfixiaban, y de repente cae de rodillas en su cama y abre la Biblia y entendió que no tenía que adorar a ningún Dios ni ninguna imagen. Y ahí pidió para venir a la iglesia enfermo, porque ningún maestro ni una religión podía sanar su carne. Y me acuerdo que experimentó unos 6, 7 meses venir a la casa de Dios y tener un encuentro con el Espíritu Santo. Y yo era muy joven también en las cosas del Señor, pero pude entender que Dios me dio una fe especial y una fortaleza especial. Y yo pude aceptar la voluntad de Dios. Y hoy, que han pasado 10 años, yo no veo o no miro a mi padre en el cementerio, sino que miro más allá. Y lo miro y lo veo en el cielo juntamente con Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso qué importante es ver como Dios ve. Que hay dolor, hay dolor. Que hay un proceso, hay un proceso. Pero qué importante es ver a Dios obrando y cumpliendo su palabra en cada uno de nosotros. Quizás en esta mañana hay madres que dicen, ya con mi hijo se terminó, no hay vuelta atrás. Está duro, está atado, parece que cada vez más difícil, parece que cada vez más se hunde en los infiernos, parece que mi esposo está cada vez más duro, parece que mi esposa cada vez más dura, mi familia. Pero nunca tiremos la toalla. Miremos a Dios, el Dios de las promesas. Busquemos la palabra de Dios, busquemos sus promesas y miremos, aunque parezca cada vez más difícil la situación, ver más allá de lo que se ve y ver que Dios es soberano, que Dios está obrando, que Dios tiene un plan, que Dios me va a responder. Me acuerdo aquel pasaje de Génesis, la antigüedad, Génesis 26, cuando hubo un hambre, una crisis, y todos iban para Egipto, y Isaac tomó la decisión de irse, y Dios le dijo, no desciendas a Egipto. Y Isaac fue obediente en un momento de crisis, en un momento donde había un desespero. Isaac tuvo ahí unos problemitas, pero fue obediente a la voz de Dios. No es fácil quedarte donde hay una crisis, si allá hay vida,
y todos van para allá. Esto me hace acordar las crisis de acá del 2001, 2002, donde todos se iban, hasta yo me estuve a punto de ir, pero no me fui. Y a veces cuando está la crisis, queremos salir corriendo de ese lugar y Dios nos habla de esperar en Él, de quedarnos quietos a veces y esperar en Él y confiar en Él. Y este hombre fue obediente y esperó. Que Dios nos ayude a ser obedientes a Dios, aún en la crisis, aún cuando no se ve nada, aún cuando parece que se hunde todo. Ser obedientes a Dios y ser creyentes a Dios. Y dice que aquel año Dios le multiplicó, no sé, pero lo hizo Dios. Donde había sequía, donde no se podía plantar, donde había muerte, Dios le multiplicó al 100 por 1. Así es tu Dios. Y así es mi Dios cuando encuentra un hombre y una mujer que ve la crisis, que ve el problema, pero le cree. Se sostiene en Cristo, se sostiene en la roca que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Yo tengo fe del futuro. Tengo fe de un futuro bueno. Tengo fe, hago mis planes. Hablo con Dios, sueño con Dios. Tengo fe. No quiero decir que lo que pasó ayer ya fue, aunque ya fue bueno, sí, pero tengo fe en Dios que en el futuro también vamos a ver cosas buenas. Pero para eso estoy trabajando, para eso estoy buscando a Dios. Y la iglesia tiene que trabajar en las cosas de Dios, tiene que buscar a Dios y trabajar también con el dueño de la obra, que es el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hace poco le hablaba a unos hermanos, le digo, mire, podemos invertir, podemos planificar, trabajar, está bien, es bueno, pero si no está el toque de Dios, si no está la mano de Dios, no van a haber resultados. Entonces qué bueno es que podamos ver más allá de lo que se ve. El Señor dijo, consumado es. Muchos dijeron, se terminó todo, ¿cuándo comenzaba? No, bueno. Muchos miraron la cruz, hasta el día de hoy miran una cruz y ven a un Cristo crucificado, pero no pueden ver más allá porque están ciegos. No pueden ver más allá, que Cristo no está más en la cruz, que Cristo resucitó con poder y con gloria, y vive y reina y sigue haciendo la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo, sigue salvando, llamando, sanando, restaurando, haciendo avivamientos. Es el Señor que es bueno. ¿Sabe? Nosotros a medida que vamos creciendo, vamos adquiriendo experiencias. Y las experiencias son buenas. Me encanta escuchar hombres grandes, de experiencia, con sabiduría, con experiencia, pero no podemos vivir por las experiencias. Son buenas para nuestras vidas, pero nosotros tenemos que vivir por la fe puesta en el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sabe? Nada se ha acabado en las manos de Dios. Dios siempre tiene una salida. Dios siempre tiene un plan. Si miramos la Biblia, hombres y mujeres fueron al encuentro de Jesús y sus vidas estaban como terminadas. Pero cuando tuvieron un encuentro con el Señor, sus vidas comenzaron, hermano. Hace poco les hablaba a los jóvenes meditamos sobre ese pasaje donde Jesús dice cuál es su comida preferida. Y yo le pregunté a los jóvenes cuál era su comida preferida. Y chivitos, hamburguesas, zapallitos rellenos, pizza. A esta hora, bueno, la de comida se puede poner bravo. Y los discípulos estaban medio preocupados porque el Señor les había mandado a buscar comida, pero él tuvo un encuentro con la mujer samaritana. La palabra de Dios nos dice que era necesario que Jesús pasara por ese lugar. Y claro, los discípulos como hombres que ven hasta por ahí, como muchas veces nosotros vemos hasta por ahí, ¿qué hace hablando con la samaritano? Y se acercaron, maestro, ¿vas a comer? Y Jesús no estaba apurado por comer, sino por hacer la voluntad del Padre. Y él le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No es maravilloso nuestro Señor? Qué bueno que es nuestro Dios. ¿Sabe? Tenemos que ver más allá de lo que vemos, más allá de lo que nos presenta. Tenemos que ver más allá y es posible. Yo, como líder de jóvenes, le doy oportunidades a los jóvenes para que prediquen, para que canten, para que se vayan formando. Y yo no veo si se traban un poquito, si les falta un poquito. Yo veo más allá o intento ver más allá. Y les hablo a ellos, les estimulo, diciéndoles, ustedes son el presente, ustedes son el futuro de la iglesia. Y no los veo ahora quizás medio nerviosos, medio trabados, sino que los veo ayudando a la iglesia, colaborando, sirviendo.
Esa es mi visión. Los veo ayudando al cuerpo pastoral, los veo adelante con la obra. Y eso también es lo que hizo el Señor con los discípulos, y cada día lo hace contigo y conmigo. Nuestro Señor, que vio en ti un propósito y vio en ti un plan. No vio el fracaso, las ataduras, los vicios, sino que vio un potencial en tu vida y en mi vida. Y Él está interesado en desarrollar en tu vida ese potencial. Yo me acuerdo cuando el Señor, como líder, llama a los discípulos y no vio unos simples pescadores, sino que me lo puedo imaginar a Jesús ver a apóstoles llevando el mensaje de salvación, de vida eterna. Yo me puedo imaginar a Jesús cuando Pedro fracasó. Y me encanta porque Jesús no es un líder que censura o que automáticamente en el error elimina, sino que es un líder que sigue viendo el potencial en cada uno. Y fue y restauró a Pedro. También veo a Jesús llamando a Mateo. Y no veo a Jesús mirando a un Mateo que era el enemigo de los judíos, porque le servía a los romanos, sino que puedo ver a Jesús mirando a Mateo, el potencial que hay en Mateo. Y más allá de las críticas y de todo lo que se generó, Jesús siguió adelante con el plan de Mateo, porque Él ve el potencial en cada uno de nosotros. Y Él es el interesado en que a través del Espíritu Santo eso sea desarrollado en tu vida y en mi vida. Por eso nadie tire la toalla en esta mañana. Nadie piense que ya no hay más nada que hacer, ya no hay solución para mí. Hace un tiempo, como 10 años atrás, me gustó la fe de un muchacho. Conocí un muchacho que estaba comprando cosas para casarse. Y empezó a guardar las cosas, ¿no? Una cama, muebles. Y yo le dije, qué bueno, te felicito. Sí, pero no lo voy a usar para cuando me case. Y yo le dije, pero si no tenés novia. Pero ya la estoy viendo. Hombre de fe, ¿no? Estaba confiando. Y bueno, después del tiempo, Dios le dio una novia y se casó. Pero ya por la fe estaba guardando la cama, el microondas, comprando. Qué bueno que es cuando hay alguien así de fe. Amén. Vamos a leer rapidito Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11, que nos habla de la fe. La palabra de Dios. Hebreo 11, ¿tienen ahí? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que el Señor obra de esa manera. Mis hermanos queridos, que Dios nos dé sabiduría para ver más allá y poder alcanzar los planes y el propósito de Dios. Dios sigue obrando en tu vida. Dios sigue obrando en tus planes. Dios sigue obrando en tu familia. Dios sigue obrando en esas promesas que te ha dado para ti y para mí. Por eso que podemos ver más allá de una crisis, más allá que si todo se termina, parece que nada ocurre, que podamos ver más allá de lo que hoy vemos y aceptar la voluntad de Dios. La familia de Gabriel está pasando por una crisis, por su suegro, por Luis. Quizás parta con el Señor, quizás el Señor lo sane. Pero si parte con el Señor, va a haber dolor. Pero tenemos que ver que va a estar en el mejor lugar. Qué bueno cuando un creyente puede ver eso. Y que Dios nos ayude a poder ser cada día mejores en la esperanza y en la fe puesta en nuestro Dios. Ponete de pie y vamos a orar al Señor. Que nadie tire la toalla en esta mañana, que nadie diga que se terminó todo, que podamos ver más allá de lo que vemos y poder seguir mirando a nuestro Señor y a nuestro Salvador, que Él siempre tiene un plan de esperanza. Cierre sus ojos, ore a Dios, que levante sus manos. Entréguele al Señor ahí la incredulidad, entréguele al Señor alguna duda, entréguele al Señor algo que se ha levantado, que quizás es más fuerte que usted. Usted no puede hacer mucho, yo tampoco, pero el Dios de la gloria lo puede hacer. Él es el que derriba a los gigantes.
Él es el que tira los muros. Él es el que le da vista a los ciegos. Es el que levanta y resucita a los muertos. Usted no puede hacer nada, yo tampoco. Levante sus manos, adore al Señor. Adore. Por la fe en el Señor. Mire más allá. Mire más allá. Mire a sus hijos congregándose, sirviendo al Señor. Más allá de lo que usted ve hoy en día. Mire un ministerio precioso. Mire lo que Dios puso en su corazón, que pueda el Señor desarrollar ese potencial.